Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este programa de CMM Kids. Como pueden ver, estoy muy bien acompañado, tengo unos súper amigos acá que nos están acompañando porque hoy vamos a hablar de un tema súper chévere. Imagínense que vamos a hablar de la fiesta, es que nosotros los católicos estamos de fiesta este fin de semana, el próximo lunes, ¿cierto que es el próximo lunes? Sí, el próximo lunes vamos a estar celebrando la fiesta de todos los santos. Por eso nosotros hoy venimos con la identidad de un santo, que es este cosito que ahorita vamos a hablar de qué consta. Pero bueno, sin ser grosero, vamos a recibir a todas las... Ay, no, pero espérense, que no he dicho lo que siempre les digo. Niños, la paz del Señor esté con ustedes y que el Señor descienda en este momento en cada uno de sus corazones. Gracias, Señor, por este ratico y porque vas a estar con nosotros durante todo este encuentro. Bueno, entonces tengo unos invitados maravillosos que quiero muchísimo. Entonces vamos a escuchar, vamos a saludar primero, después vamos a seguir una dinámica bien chévere. Entonces vamos a saludar a Valen. Hola, Valen, ¿cómo estás? Hola, hola, Pa. Hola, hola, niños. ¿Cómo han estado? Qué alegría poder estar aquí nuevamente con ustedes. Bien. Hola, Linis, ¿cómo estás? Hola papá, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Esperamos que ustedes niños también se encuentren muy bien y muy llenitos de la gracia y del amor del Señor. Hola, mijas, qué rico tenerte nuevamente en este programa. Hola, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Por mí encantada siempre de estar acá con ustedes. Muchas gracias siempre por ese corazón tan lindo que tienes para servirle al Señor. Y finalmente al viejo y conocido Jay. ¿Cómo vamos, mi hermano? Hola niños, Dios los bendiga. Qué bendición estar aquí este día con ustedes, celebrando esta súper fiesta católica que llena de mucha alegría nuestros corazones. La fiesta de todos los santos. O sea que es nuestra fiesta, porque nosotros a diario queremos llegar a la santidad. Estamos de fiesta. Resulta, vamos a contar brevemente, la iglesia celebra este fin de semana, desde ya empezamos a celebrar esta fiesta de todos los santos. Y es la fiesta de las personitas que ya murieron y están gozando de la presencia de nuestro Señor, de que pueden estar allá gozando eternamente de nuestro Dios, que es la meta que todos nosotros tenemos. Entonces, ellos que están allá nos invitan a nosotros, pues nos muestran que sí podemos llegar allá, porque hay muchísimas personas, nuestros seres queridos seguramente está allá. Es un buen momento para recordar a todas esas personitas de nuestra familia que ya partieron a la patria del cielo, que ya están allá. Es un buen momento para pensar en ellos y yo tengo que decirles, ellos allá están felices. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Dios y no se están preocupando por nada. Entonces, para que lo recordemos con mucha alegría. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico, niños, vamos a escuchar, porque nosotros tenemos, en el día en que nacimos, ustedes yo creo que han escuchado por allá que hay varias canciones que dicen el día de tu santo, el día en el que naciste. Todos nacimos, todos tenemos fechas de nacimiento y coinciden con la fecha de un santo, hay un santo para ese día. Entonces vamos a hablar porque Diosito también por algo nos manda esos santicos. Entonces vamos a escuchar así historias de unos personajes maravillosos que seguramente nos van a enriquecer en esta fiesta. Entonces me voy a devolver. Voy a empezar con Jay. Jay, cuéntanos entonces, pues que decimos fecha de cumpleaños acá, nos develamos o qué. No, o decimos fecha, pues sí, sí es el día del santo, que Sí, los niños consulten, ¿cierto? Sí, pues niños, ahí ya casi, bueno, listo, Jay, estamos en tus manos. bueno niños, pues para mí es una alegría compartir esto que ha sido de gran importancia para mí, para mi vida. Como decía César,
nosotros, el día de nuestro cumpleaños, siempre se celebra uno o varios santos, que son esos santos que pueden ser un ejemplo para nuestra vida, que podemos tomar la vida de esos santos como un ejemplo y como un camino a seguir, y también podemos poner en sus manos, en intercesión, nuestra vida, nuestros problemas y nuestras necesidades. Como ellos ya están gozando de la presencia de Dios, entonces ellos están más cerquita de Dios y le pueden decir, hey, resulta que Jay está pasando por esta situación, Señor, dale una manito. Ellos pueden interceder por nosotros. Entonces, niños, resulta que yo nací el 6 de diciembre de 1992. Hagan cuentas de ahí cuántos años tengo más o menos. Entonces, ese día, el 6 de diciembre, se celebra el santo llamado San Nicolás de Bari. Yo sé que ustedes todos lo conocen. ¿Por qué? Porque es el que conocemos como Papá Noel, San Nicolás. Resulta que San Nicolás, desde muy niño, eh, era un niño muy feliz, vivía en una familia que era supremamente adinerada y sus papás eran muy, muy cristianos, así como los papás de ustedes. Y los papás siempre, siempre, siempre desde pequeño lo instruyeron en la palabra de Dios y en amar al Señor sobre todas las cosas. Resulta que tristemente, cuando él estaba un poquito más grande, tenía más o menos 20, 25 años, sus papás murieron. Y él heredó todas esas riquezas que tenían sus papás. Él tenía tierras, tenía ganado, tenía casas, tenía muchísimas cosas. Resulta que él, por amor a Dios y por amor al prójimo, decidió regalar todas sus riquezas y repartirla entre los pobres. Y decidió ir al servicio del Señor. Él se convirtió en sacerdote, estudió para ser sacerdote. Y hay una historia muy, muy curiosa. Resulta que en el lugar donde él estaba sirviendo estaba ejerciendo su sacerdocio, estaban escogiendo un obispo porque el obispo había muerto. Entonces todos estaban ahí reunidos, todos los sacerdotes que se encargaban de elegir al obispo entre ellos, estaban decidiendo, venga, ¿y a quién vamos a elegir como obispo? En este momento no tenemos obispo. Entonces nadie se ponía de acuerdo porque nadie votaba sino por ellos mismos. Entonces un sacerdote muy sabio, iluminado por el Espíritu Santo, dijo, no vamos a poder elegir, vamos a tener que cambiar el modo de elección. En estos momentos, el sacerdote que entre por esa puerta, en estos momentos, va a ser el nuevo obispo. Y resulta que San Nicolás, despistado, entró a ese lugar y él no sabía que estaban reunidos para elegir obispo. Y entró a ese lugar y todos lo miraron y dijeron, él va a ser el nuevo obispo de este lugar. Pues bien, por cosas del Señor, quedó ahí, en ese puesto de obispo. Él tenía un corazón muy, muy grande y él siempre se compadecía de los malvados, muy especialmente de los niños. Aquí viene una historia muy bonita, que es la historia por la cual es famoso San Nicolás o Papá Noel. Resulta que él le gustaba mucho ayudar a los pobres, pero no le gustaba para nada que lo vieran. Y él sabía que en el pueblo donde estaba había niños muy, muy pobres y muy necesitados. Entonces, ¿qué hacía? En medio de la noche, cuando estaba nevando, cuando estaba haciendo mucho frío, él se iba a caminar por todo el pueblo y lo que hacía era que en las chimeneas les tiraba monedas de oro. Entonces, claro, los papás y los niños cuando despertaban al otro día resultan en la chimenea monedas de oro con las cuales pueden comprar pan, con las cuales pueden comprar trigo, pueden comprar muchas cosas para comer y para pasar sus necesidades. Y especialmente pasó con 3 niñas que estaban pasando por una situación familiar muy difícil y económicamente también.
San Nicolás se acercó a su casa y les tiraba moneditas por la chimenea. Y resulta que como ellas llegaban tan tarde de la noche de ir a buscar comida y de pedir comida, ellas se quitaban sus zapatos y colgaban sus medias en la chimenea. Y cuando San Nicolás iba y les tiraba las moneditas de oro, caían dentro de las medias. De ahí es donde viene la tradición que en Navidad se cuelgan las medias en la chimenea, donde al siguiente día aparecen los regalos. Entonces es una historia muy bonita, es un santo que aprecio mucho, que a propósito, niños, no les conté algo muy importante. En la iglesia, San Nicolás es el patrono de los marineros, o sea, de aquellos que capitanes de barco y los que van en los barcos, y también de los niños, porque era una persona que amaba profundamente ayudar a los niños. Entonces, esa es la historia del día de mi santo, San Nicolás de Bari, o también como ustedes lo conocen, como Papá Noel. Wow, es espectacular, ¿cierto? Todos estamos aquí como, wow, yo no conocía, pues habían detallitos que no conocía. De verdad que súper interesante conocer de dónde viene también esa tradición y que además aprovechamos para decirle a los niños que estamos muy cerca de empezar un nuevo, digámoslo así, un pequeño, eso es una serie, no alcanza a ser seminario, una pequeña serie donde vamos a hablar para prepararnos para lo que es la Navidad. Ya estamos muy cerquita de Navidad. De ahí, súper esa investigación. Muchas gracias por compartir Sí. esa... Y de pronto les Claro, puedo regalar una cuñita. Imagínense, niños, que uno de los milagros más grandes que se les ha comprobado a San Nicolás fue en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimos cientos de años después de que él murió, había estalló la Segunda Guerra Mundial, habían bombas, había mucha guerra alrededor, y en una ciudad en especial estaban cayendo muchísimas bombas, entonces todo el mundo tuvo que salir huyendo. Entre ese montón de gente había una mamá con su hijo, y estaban corriendo, y la mamá llevaba a su hijo de la mano. Resulta que por salir huyendo, el niño se soltó de la mano de su mamá y se perdió. La mamá nunca jamás lo volvió a ver. Estuvo muchas horas buscándola y jamás encontró a su hijo. Y le tocó irse para otra ciudad. Resulta que muchos días después, el niño tocó la puerta del lugar donde se estaba quedando su mamá, y su mamá quedó sorprendida y le dijo: hijo, pero tú qué haces acá, tú te habías perdido, tú soltaste mi mano y no te volví a ver. Y resulta que el niño le dijo: tranquila mamá, resulta que un señor llamado Nicolás de barba blanca me trajo hasta aquí, hasta donde estás tú. Entonces ese es uno de los grandes milagros que se le comprobaron a San Nicolás, que trajo a un niño a salvo hasta donde estaba su madre, en medio de la guerra. Entonces, es un milagro súper bonito. Me pareció súper bonito ese milagro, y más porque es un santo que aboga y que ayuda a los niños. wow, súper, súper interesante. Muchísimas gracias, Jay. Vámonos entonces con Has, nos estamos devolviendo. Has, cuéntanos pues, ¿cuál es el día de tu santo? Bueno, yo nací el 30 de julio, entonces el día de mi santo es de San Pedro Crisólogo. Y algo pues muy interesante cuando estaba investigando pues cuál era mi santo, es que es el patrón de los oradores y los predicadores. Y yo quedé como, ¿qué? ¡Wow! Es es uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica. Él nació en Imola, Italia, y fue formado por el obispo en ese entonces de esa ciudad, que se llamaba Cornelio, y el cual pues le enseñó y convenció a San Pedro de que el dominio de las propias pasiones y el rechazo de los malos deseos es donde radica la verdadera grandeza, y que por este medio es seguro conseguir pues las bendiciones de Dios.
De ahí fue que él fue nombrado arzobispo y siempre gozó de una amistad pues muy allegada con el entonces papa de ese entonces, que era San León de Magno. Lo que hizo San Pedro de Crisólogo fue que él trabajó mucho por convertir la ciudad en la que él fue obispo, que fue en la Ravenna. Y había muchos paganos en ese pueblo, y cuando él terminó pues su proceso pues ahí, resulta que ya habían demasiados creyentes, que ya quedaban es que uno que otro que no era pues creyente. ¿Por qué lo pusieron Crisólogo? Que es lo que quiere decir que habla muy bien, que tiene dulzura en sus labios. Entonces, por eso fue proclamado el padre pues de los predicadores y el orador, que porque habla muy bien, o sea, su predicación era concisa, sencilla y práctica, y que la gente admiraba pues que predicaciones demasiado grandes, él las resumía de una manera que llegaban totalmente a tocar el corazón de las personas. Y dice que se conservan como 176 sermones de él. Y pues gracias a su gran sabiduría a la hora de predicar y escribir, fue nombrado doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XVI. Entonces, algo que él recomendaba mucho es que tengamos mucho la comunión frecuente, y exhortaba pues a todas las personas a que la Sagrada Escritura es el alimento de todos los días. Entonces esa es como la invitación que nos hace hoy a través de mi santo, es que aprovechemos las veces que podamos de tener la comunión constante, y a la vez alimentarnos también de la palabra, de ser de verdad fieles a la lectura, que eso es lo que nos hace más oradores, nos hace mejores predicadores, porque todos estamos llamados a eso, a predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Entonces, ahí les hablo un poquito más de San Pedro Crisólogo. Espectacular, qué rico ver cómo nuestra iglesia es tan rica en todo este aspecto, ¿cierto? Que es riquísima, riquísima, riquísima. Cuando hablamos de tiempos litúrgicos, en los tiempos litúrgicos, el tiempo ordinario, cuando decimos tiempo ordinario, no queremos decir que es el más malo, no, es un tiempo normal, es un tiempo común. Tiene una característica especial, es esa cantidad pues, de toda la vida de todos los santos que llevamos, y que esta festividad de todos los santos es como ese culmen de ese tiempo ordinario, es algo súper chévere. Qué bendición ese santo, qué bendición. Bueno, Linita, cuéntanos pues, ¿cuál es el día de tu santo? Bueno, papá, hoy les voy a contar a todos ustedes niños que yo tengo un santo muy especial. Justamente no es del propio día de mi nacimiento, pero sí es muy especial porque es como el santo de mi profesión, que es administración ambiental. Entonces tengo el santo patrono de la ecología, que es San Francisco de Asís. Entonces hoy les voy a contar acerca de San Francisco. Él nació hace muchísimos años, en el año 1182, en una ciudad llamada Asís, en Italia. Él era muy adinerado, también era como de cuna noble, por así decirlo. Sus padres tenían mucho dinero, pero él no era una persona feliz. Él sentía que estaba vacío, que le hacía falta algo. A pesar de tenerlo todo, él se sentía como insatisfecho con la vida que él llevaba. Entonces, él empezó a buscar como su sueño. Entonces se unió al ejército, se convirtió en soldado, pasaba tiempo con sus amigos, se divertía con ellos, y sin embargo él no sentía todavía como esa paz y como esa felicidad de vivir. Él sentía que todavía había algo más por hacer, pero no encontraba qué era. Entonces un día Diosito se le presentó en sueños y le habló y le dijo que lo que él tenía que hacer para ser feliz era servir a los demás, era dejarlo todo y seguirlo a él, pero en el servicio a los demás.
y así lo hizo. Entonces, San Francisco se desprendió de todo lo que tenía y lo donó a las personas más necesitadas y comenzó a servir. Y comenzó una vida de servicio y de evangelización a todas las personas que más lo necesitaban, personas pobres, personas enfermas. Él hizo todo lo posible y era un amante total de la naturaleza y de los animales. Entonces, él pasaba mucho tiempo en el campo con los animalitos y resulta que uno de los milagros y como de las situaciones que más lo representan a él es que él amaba tanto a los animales y los veía como criaturas de Dios que él les predicaba a las aves. Entonces él se sentaba a largos periodos de tiempo a predicarles y las aves lo escuchaban, se quedaban paralizadas escuchándolo y no se movían de ahí hasta que él pronunciaba la bendición. Y también otro testimonio muy bonito acerca de la vida de él es que había un pueblo cercano donde él vivía que estaba azotado por un lobo. El lobo se comía todos los animales domésticos y tenía pues azotada la población porque ellos tenían mucho miedo. Entonces San Francisco dijo, no, yo les puedo ayudar porque él sintió compasión del lobo porque ya la gente se estaba preparando tal vez para matarlo o desterrarlo de ahí. Entonces San Francisco en su amor por los animales, él se acercó al lobo y lo buscó en el bosque y allá lo encontró y lo bendijo y pronunció una oración y el lobo se calmó y permitió que San Francisco se acercara a él y San Francisco le habló, le pidió que por favor no atacara más a los aldeanos ni a los animales y que a cambio los ciudadanos le iban a dar comida cada vez para que él no tuviera pues como que buscar su comida así pues de esa manera tan salvaje. Y entonces cuenta la historia que el lobo en un acto pues de entendimiento y como de compromiso con San Francisco se echó a sus pies y entonces todos los aldeanos quedaron asombrados de tan maravilloso ejemplo que les daba San Francisco. Entonces, bueno, a través de todas sus prédicas y como hablaba como que sembraba mucha paz en los corazones de las personas, entonces San Francisco logró que muchas personas, sobre todo jóvenes, se convirtieran al cristianismo y volvieran su vida al Señor y al servicio de los demás. Entonces, así fue como San Francisco se convirtió en el santo patrono de la naturaleza y de los animales. Y en el año 1979, el Papa Juan Pablo II lo nombró el santo patrón de la ecología. Y ese es mi santo. Y con toda razón, qué bella historia la que nos cuenta. Es espectacular, de una ternura impresionante, impresionante. Mira, lo vamos a ver, y yo creo que Jason lo decía, hasta también lo decía, y seguramente Valen y yo lo vamos a compartir, Linita también lo acaba de compartir. Quiero que niños estén muy atentos a esto, y es que la santidad hace que nos despojemos de algo, que entreguemos algo. Es algo maravilloso. Perdón. Miren lo que los santos hacen. Están despojando de algo. Y lo están dando todo para el servicio. Y Valen. Bueno, yo nací el 3 de febrero de 1999. Para que hagan cuenticas, yo creo que de las más chiquitas. Y bueno, el santo de mi día es San Blas. Dentro como de todo lo que logré encontrar, nació en el siglo III, estudió medicina, posteriormente decidió dedicarse totalmente al Señor. Entonces decide ser ermitaño. Una persona ermitaña es una persona que decide irse y alejarse del mundo para dedicarse solamente al Señor, ¿cierto? Pero no eran los planes del Señor. Él estaba muy contento de ermitaño y el pueblo decide llamarlo y decirle que por favor sea obispo del pueblo. Entonces él regresa y dirige precisamente pues el pueblo. Es gran protector de los niños porque en ese tiempo pues como les decía ahora en el siglo III pues han de pensar, para ese entonces lo que eran las mujeres y los niños no eran importantes. Entonces viene este santo y dice,
todo lo contrario, los niños son sumamente importantes y tenemos que protegerlos como iglesia. Pero a pesar de que es el santo de mi cumpleaños, pues yo les traigo el santo de mi devoción, que lo nombraban por ahí ahorita, y cuando lo nombran el corazoncito se me pone a mí porque le tengo un amor especial, y es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nació en Polonia hace poquito celebramos su fiesta, el 22 de octubre. Y como para iniciar, quiero contarles que San Juan Pablo II fue elegido por Dios desde el inicio. La mamá de San Juan Pablo II, cuando iba a tener a San Juan Pablo, tuvo un momento muy difícil de enfermedades y todos los médicos le decían, no, mira, aborta, lo mejor que tú puedes hacer es abortar, no lo tengas. Y los planes del Señor eran que nosotros necesitábamos a San Juan Pablo II en nuestras vidas. La mamá dice que no, que él ya no lo va a abortar, y ella decide tenerlo. Y hoy es uno de los papas más importantes de la Iglesia Católica. Si no hubiese sido por ese sí de esa mamá, el sí que también dio María, pues imagínense en dónde estarían. Para mí, además de todo, es el papa más revolucionario. O sea, usted dirá, no, es Francisco. Pues no, es el papa de la guerra. Pues el papa San Juan Pablo II nació en la guerra segunda, y fue ese momento donde Polonia estaba patas arriba. Su mejor amigo es un revolucionario, y cuando tengan tiempo y se puedan ver la película de él, es impresionante porque él va al Vaticano y se sienta a hablar con el Papa, y el revolucionario le dice, mira mis pensamientos, y él no tiene pelos en la lengua para decirle lo que él piensa. Entonces, para mí, además de todo, es revolucionario. Del mismo modo, tiene teologías impresionantes en un mundo donde la sexualidad no se puede tocar, donde estaban haciendo la sexualidad al mil y nació la revolución sexual. Viene este papa y dice, la sexualidad es de Dios, la familia es de Dios, es la base de la sociedad, el amor le importa a Dios. Imagínense, o sea, es que es un papa que le da una vuelta impresionante al mundo. Es uno de los papas además que pocos quieren, porque a la iglesia lastimosamente no le gusta mucho las ideas nuevas. Entonces muchos sacerdotes dicen que es un papa que no debe haber pasado como por la iglesia, porque precisamente trae cosas muy locas. Y bueno, un poquito más de él, pues el enemigo le tenía tanta rabia que por allá en una visita a Lourdes, pues le dispararon. Eso fue, les voy a decir, en el año... no lo apunté. Pero en todo caso, al Papa pues le dispararon en una visita. Dentro de sus legados también está una devoción gigante a la Virgen María. Su legado para su papado es el Totus Tus. Totus Tus significa todo tuyo, María, y es lo que usamos todos aquellos que somos consagrados a la Virgen a través del método de San Luis María Grignion de Montfort. Y San Juan Pablo II era consagrado a la Virgen y ese era su lema. Y me atrevería yo a decir que fue la Virgen quien lo salvó, porque en su testimonio el Papa pues le dispara un pistolero turco que quería matarlo, y posterior a ello él se despierta en el hospital y él cuenta que le dice al secretario como, ¿y yo qué hago aquí? Entonces el secretario le dice como, pues papá, le dispararon. Y él le dice como, no, como así, pero es que yo estuve dormido y una mano maternal me sostenía el pecho. Y él decía, no podía ser una mano diferente a la de María. Entonces él dice que fue María quien lo salvó precisamente pues de morir en aquel entonces. Imagínense pues que tanto Dios lo necesitaba. Primero lo querían matar en el vientre, después lo querían matar y lo querían matar horrible. Por ejemplo, cuando él estudió el sacerdocio, él lo tuvo que estudiar en secreto, porque en ese tiempo la fe
católica, en la guerra no era permitido pues estudiar sacerdocio, y también cuentan que en ese tiempo él iba caminando y pues como lo decía ahora, creo que fue Jay, habían muchas guerras en el mundo, entonces afuera lo pisó un carro. Un carro precisamente de la guerra, y el pobre San Juan Pablo fue a parar a la clínica y tampoco murió. O sea, ese hombre era para este mundo, y porque de verdad lo necesitábamos un montón. Entonces, miren cuántas veces el mundo quiso decir no, no y no, y el Señor siempre dijo sí, sí y sí, y lo eligió para cosas tan grandes. Me atrevería a decir que es uno de los papás más grandes. Como ven, yo le tengo un amor gigante, nos acompañamos un montón porque acompaña todo mi proceso, y sobre todo como que yo me siento muy cercana a él. También para ustedes que están ahora niños, pero que próximamente van a ser jóvenes, el Papa es quien instituye la Jornada Mundial de la Juventud. Es el primer Papa que dice, oigan, esta iglesia se está quedando muy viejita, vengan jóvenes que los necesito. Y es el que los llama y dice, oigan, ustedes también tienen parte, ustedes los necesito ahora, y ustedes niños también hacen parte de esa próxima juventud. Así que anímense, ya casi es la próxima Jornada Mundial de la Juventud, uno nunca sabe, pueden ir con sus papás. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Me podría quedar aquí como toda la vida, pero yo creo que con eso es todo. San Juan Pablo II es el Papa de las familias, es el Papa que acompaña esos hogares y que desea precisamente que la santidad llegue a eso que ustedes viven ahora, a eso tan cotidiano de estar en un hogar, así que acompáñense de él. Es un Papa muy gracioso, pueden buscar fotos donde se para y hace así. Esa foto es súper, súper chistosa, y pues es un papá amigo de todos, y ojalá también pueda ser amigo de ustedes. Para concluir, quería agregar algo que hablaba el lunes con mi mejor amiga, y yo le decía, Ley, ¿cómo? Porque si todos los días hay un santo, porque hay un solo día en que se celebran todos. Y ella me decía, pues valen, es que son tantos que definitivamente todos no caben, o sea, 365 días no alcanzan para el montón de santos que hay en el cielo. Tuvimos que sacar la Iglesia Católica 1 para meterlos a todos. Entonces, definitivamente, el 1 de noviembre es sumamente importante, y la llamada a la santidad no es exclusiva. Y por eso, cuando hice mi coronita, yo le dije a mi mamá, porque le hicimos toda blanca, yo le dije, mamá, pero yo quiero la mía de colores, porque es que la santidad es particular. Miren, la coronita de Jehan de Haas es diferente, sumamente diferente a la mía, porque la santidad es para uno, o sea, es única. Tú tienes un llamado especial y exclusivo. Tu vocación es única, a pesar de que seamos una iglesia unidas. Entonces el llamado es precisamente a que busquen cuál es ese llamado particular de ustedes, y cómo eso que hacen día a día les va a permitir más adelante ser reconocidos no solo por el mundo, que es lo menos importante, sino que cuando lleguen al cielo Dios diga, uy sí, yo lo conozco usted muy bien, bien pueda siga. Y bueno, esto es todo. No, vale. Qué más emocionado yo, qué impresionante, qué rico que tengas ese amor tan grande por ese santo. Todos lo amamos, todos lo queremos. Una gran bendición para toda nuestra iglesia. Bueno, entonces, yo también tengo algo que compartirles, pues tengo varias, pues es que imagínense que el día de mi santo tengo muchos santos, entonces fue difícil escoger porque todos tenían pues muchas características especiales. El día de mi santo, el día de mi cumpleaños es el 4 de diciembre. ¿De qué año? No voy a decir porque en Rocío dice que ya estoy viejito, entonces ya nomás que va a ser un viejito por ahí, no me quedas, pero si es de hace muchos años, no, ¿saben qué? Les voy a decir, no, es que fue mal, me siento muy viejo, pero bueno, no importa. 1983, yo soy modelo 83, hace rato está,
Y pues aprovecho para decirles que a veces yo digo, ay, comunidad de niños y uno así, pero no, hay que sigo siendo niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces hay que seguir y no tengan miedo ni pena ni de la, ya lo dije, ya que hijo de madre es esto que he grabado. Bueno, entonces tengo un santo que me pareció muy chévere, está Santa Bárbara, que me parece impresionante ese testimonio. También tengo uno que es San Juan Damasceno, que es sacerdote y doctor de la iglesia también. Y parece que tomara un pedacito de cada uno de ustedes. Porque miren pues las características. Era una persona muy rica. Me pareció curioso porque él era hijo de... espérense, yo miro aquí mis apuntes que no vaya a decir lo que no es. Él era hijo del papá y de la mamá, claro, pero eran árabes. Sus papás, él es de origen arábico, árabes, cristianos. Y él se convirtió, pues toda su familia era, pues era católica y él lo hizo y hacía parte de eso. Entonces, riquísimo, tenía mucho dinero. ¿Qué hizo cuando heredó sus cosas? Cuando también lo tuvo, se despojó, vendió todas las cosas, lo repartió con los pobres y se dedicó, miren, por allá otro santo lo decía, ustedes me pueden ayudar a sacar conclusiones, se dedicó a la oración y a la lectura de la palabra. A él le debemos algo en la iglesia. Como ustedes saben que nuestra fe es una hijita, digámoslo así, de todo lo que es el pueblo judío. El pueblo, Jesús nace en el pueblo judío, en el contexto judío, y por allá hay una cita, y pues muchos, los hermanos esperados, nos dicen que nosotros adoramos imágenes. Nosotros no adoramos imágenes, las imágenes nos recuerdan, pues resulta que San Juan Damasceno, por orden de León XIII, el Papa León XIII, le dice que él se encargue de toda esta parte iconográfica de lo que es nuestra iglesia. Él es uno de los que más aportó, o si no fue el que más aportó, a que nosotros tuviéramos las imágenes en nuestra iglesia. Y me pareció muy lindo porque él decía, es que, y él pues, se basaba en Colosenses, hay una parte donde dice que pues el mismo Dios se hizo hombre, y entonces él asumía eso, bueno, el Dios, Jesús, se hizo carne, se hizo hueso, a imagen de qué? De nuestro Padre. Pues esas imágenes nos recuerdan lo que nosotros amamos. Amamos nuestra iglesia, amamos la cosa, ahora amamos todo este contexto, entonces él lo defendió. A él le debemos algo. Pero quiero confesarles algo. En los últimos años he estado pues en el lugar donde estoy trabajando, he conocido un santo que me ha parecido una cosa impresionante. Es un santo que este año se están celebrando los 800 años de su glorificación. ¿Qué es su glorificación? Que partió a la casa del Padre. Y les estoy hablando de Santo Domingo de Guzmán. Pues Santo Domingo de Guzmán es el papá de toda la orden de los dominicos. Es algo muy bonito, es una orden que le tengo un cariño especial. Pero imagínense que esta orden, Santo Domingo, recibió de la Virgen María el Santo Rosario. A él le debemos nosotros la devoción del Santo Rosario. Es una cosa hermosa, espectacular. Cree que Valen se nos cayó, ahí está volviendo Valen. Que Valen no se vaya a perder este pedacito. Valen, imagínate que a Santo Domingo le debemos el Santo Rosario. La Virgen María a él le muestra cómo es el Santo Rosario y él es el que nos enseña a rezar el Santo Rosario. Entonces, también Super Mariano, tenía que hacer una mención especial a este santo que de verdad le tengo mucho cariño, y él es el patrono de la orden de predicadores. Entonces me parece muy chévere también como entender varias cositas de él. Niños, imagínense pues todo lo que se celebra, la fiesta de los santos. Hemos escuchado unas historias impresionantes,
pero lo que hemos escuchado es de personas reales, personas de carne y hueso, personas que entendieron que no había que hacer otra cosa diferente que mirar al Señor y seguir. Y ellos lo hicieron. Todos los santos que vimos hoy nos enseñan eso, a seguirlo, a seguir al Señor. Los santos, mírenlo, por ejemplo, la pasión con la que Valen nos hablaba de San Juan Pablo II. Pero ¿qué nos recuerda esa pasión y ese amor? Que nosotros debemos seguir aquí. A Jesús. Nuestra santidad, nuestra meta es el cielo. Entonces, yo creo que hay que decir un feliz día de todos los santos. Es el feliz día de todos los santos. Entonces, vamos a dejarles unas tareas a los niños. Les vamos a dejar una tareita. Jason, ¿qué tarea le vamos a dejar a los niños? Bueno, la tarea es muy importante. Espérenme un segundito por acá. Listo. La primera tarea es que con la ayuda de nuestros papás vamos a descubrir y vamos a estudiar la vida del santo del día que nosotros nacimos, ¿cierto? El santo de nuestro día. Y la segunda tarea es que el día lunes, con mucha alegría por nuestra iglesia, por nuestra amada iglesia, vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo vamos a celebrar? Bueno, de pronto elevando una oración a Dios, dándole gracias por la vida de los santos, porque interceden por nosotros, porque nos inspiran y porque, como decía César, nos llevan siempre con su vida, con su ejemplo, a tener la mirada fija en Jesús. ¿Cierto? Y también la vamos a celebrar con algo muy interesante. Miren lo que yo tengo aquí. Esta es una coronita que yo hice para el lunes, para celebrar el Día de Todos los Santos. Entonces, todos en nuestras casas vamos a elaborar una coronita, que significa, primero, celebrar el Día de Todos los Santos, y segundo, ese profundo deseo de llegar a la santidad. Entonces, aquí les presento mi coronita. Hey, miremos también, Linita también hizo una coronita, Sí. Has también hizo una coronita, miren la de Valen. Estamos haciendo una coronita porque nosotros queremos esa a la santidad. Listo, entonces los invitamos. Jay, gracias por esa invitación y por esas tareas que nos estás dejando. Bueno, niñas, ¿algo más que decir hoy? Ya para despedirnos en esta tarde. ¿No? Vale. No, ok. ¿Qué tenemos que decir? Chao. Niños, los amamos mucho y dentro de 8 días vamos a empezar la serie que les digo, y va a ser muy linda y va a ser la mejor preparación para la Navidad. Vamos a prepararnos ya desde Navidad. ¿Listo? Entonces nos amamos y nos vemos dentro de 8 días. Los amamos. Chao. Chao, Chao. niños. Amamos.